Listo, ahora sí. Entonces, ¿Qué hizo? Dígame un favor, ¿usted tiene configurado aquí, verdad? Pero ayer no me dejaron acá. Pero ¿cuál tiene la chica? bueno, entonces el objetivo va a ser tratar de ver en la mañana de hoy todo lo que tiene que ver con los movimientos dentro del almacén desde la perspectiva IM y después haremos otro desde la perspectiva de WM. Haremos todo lo que tiene que ver con inventarios, con el conteo y reconteo y ajuste de los inventarios y lo que tiene que ver con la evaluación de proveedores. Entonces, piruriruriro. Básicamente nosotros tenemos tres grandes tipos de movimientos en el almacén, que son la recepción, la transferencia y las salidas de materiales. Cuando se habla de recepción de materiales, ¿sí?, se habla automáticamente de materiales que sean comprados para el inventario o que sean comprados para el gasto, realmente no importa, ¿sí? Si tú compras un material imputado a un centro de costo, de igual manera hay que hacer la recepción. Simplemente no me va a afectar las cuentas de inventario, pero la recepción se le debe hacer y se le hace la recepción exactamente con la misma transacción que se hace el ingreso de material al almacén. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Esto nos lleva a que cuando tengamos que generar la matriz de usuarios, ustedes van a tener que asignar una persona o unas personas, o no sé lo que diga el modelo S y el modelo E en cuanto a ese procedimiento de la recepción de materiales comprados al gasto. Pero de igual manera va a tener que asignarle permisos a una persona que haga esa recepción de materiales, ¿sí? Y me explico. Si yo tengo, por ejemplo, a Viviana en el almacén y alguien aquí en el nivel, en la dirección general, compra papelería, pues la papelería no va a ir hasta el almacén para ser recepcionada y después trasladarla hasta acá. Tiene que haber alguien que haga esa recepción de la mercancía aquí en la dirección general. Igual tendrá que haber alguien que haga esa recepción de mercancía en cada una de las regionales, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué encontramos nosotros a nivel de una recepción de materiales? Hay materiales que pueden ser recepcionados por una orden de compra. La orden de compra se generó, se transmitió, llegó al almacén, alguien la tuvo que recibir. Por órdenes de producción, bueno, en este caso no tenemos órdenes de producción, pero sí tengan en cuenta de que se puede dar una entrada de mercancías porque hubo una producción interna. Este concepto que dice otros, este de otros hace más que todo de referencia a lo que es el carga inicial de inventarios. El carga inicial de inventarios es cuando vamos a salir en vivo y vamos a subir los materiales con sus respectivos saldos por cada uno de los centros y cada uno de los almacenes. Yo no sé, esa plantilla yo todavía no la he generado, tengo que generarla. Realmente es muy sencilla, simplemente es una relación de clase de movimiento, código de material, centro, almacén y cantidad. Sí, para hacer el carga inicial. Recuerden que tenemos 1000 y pico almacenes en todo el país. Entonces esa plantilla va a ser relativamente grande. Propios, almacenes propios. Los centros de soluciones propios, bueno, son como 300. Son como 300 más los de las principales de cada regional, ¿sí?
pues son como 300 directos, pero de cualquier manera, así sean 300 por 10 materiales que manejen en cada centro. Es que es por material. Es por material, ojo, es por material, ¿sí? Son 300 centros por cada material, que es un promedio de cuántos materiales se manejan en cada almacén. Como 10, que vendan como 10. 10 o 2. Listo, déjenlo en 10 para redondear. Es un Excel con 3000 líneas, ¿sí? Solamente para el cargue de inventario. Sí. Nos dejó solos. Ahí sí, bueno, Ahí sí, suerte. Sí. Y Rosa, pues no tiene sino... ¿Cuántos materiales manejas tú realmente? Sí. Que son todas las impresoras y todos los biométricos y todas las vainas que se venden a los centros de FECTI, ¿cierto? De cualquier manera es volumen, ¿sí? En el caso de Rosa, pues no va a ser tanto, pero por el caso de Servientrega va a ser bastante grande. Sí. Bueno, y la otra forma de recepcionar materiales es cuando hay devoluciones. Entiéndanse por devoluciones, son devoluciones de consumos realizados, es decir, yo hago un retiro de un material del almacén por consumo, no me lo comí todo y lo estoy regresando al almacén. Entonces, eso es una devolución. Diferente a la terminología que se utiliza aquí en Servientrega de devoluciones. Aquí cuando hablan de una devolución es que le hicieron una salida a un centro de soluciones, el centro de soluciones cierra por alguna razón y me está devolviendo material al almacén. A eso no es una devolución, eso es un traslado, correcto. Lo cual nos lleva al segundo tipo de movimientos que encontramos dentro del almacén, que son las transferencias. Las transferencias es cuando yo saco un material de un lado y lo traslado a otro lado, a otro almacén. Hay diferentes tipos de traslados. Hay traslados entre centros, cuando va de un centro para otro, o de un almacén para otro. Por lo general va desde almacén a almacén, ¿cierto? Traslados entre stock no se da mucho, o no se debe dar aquí en Servientrega, pero para que lo conozcan, por ejemplo, en una empresa de producción, tenemos un código de material para calidad primera y un código de material para calidad segunda, ¿cierto? Y digan ustedes que de buena a primera se le acabó la calidad primera al punto de venta. Ellos pueden hacer un traslado de calidad segunda a calidad primera o viceversa, pero es simplemente un traslado entre códigos. Entre stock, entre materiales, se puede dar ese tipo de movimientos. Por ejemplo, también puedo tener un traslado de stock, puede ser porque tengo el material, yo tengo 3 estados en el material, que es libre utilización, bloqueado y en control de calidad. Yo puedo hacer un traslado de stock a stock bloqueado, forma tal de que nadie me va a tocar ese material. De pronto lo necesito para alguna actividad puntual, entonces lo bloqueo simplemente y nadie más lo puede utilizar. Después cuando lo vaya yo a utilizar, pues se hace un traslado para desbloquear ese material, ese stock, y que quede otra vez en libre utilización. Y las salidas se producen por ventas, se producen por consumos. Los consumos están tipificados dependiendo de la naturaleza de su consumo. Por ejemplo, si yo consumo para un proyecto, es diferente que si yo consumo para un centro de costo, ¿cierto? Si consumo para la venta, es porque vendí el material, también tiene su propia tipificación. Y si ustedes se acuerdan de la OBYC, cada uno va a cuentas totalmente diferentes. Entonces también por eso es importante que en el momento del consumo, en el momento de la salida, esté bien tipificado hacia dónde debe ir contablemente el bien o el bien. Hay salidas por merma, por ejemplo. La salida por merma es cuando el material se evapora o cuando se cae una estiva y se daña. Hay que darle de baja de alguna manera, ¿sí?
Es decir, se dañó el material, había una gotera y se mojaron todas las cajas de cartón y se dañó el material. Eso hay que darle de baja. Por muestreo, cuando lo voy a sacar para control de calidad. Necesito extraer el material, van y le hacen su control de calidad y de pronto bloquean todo el lote o bloquean el material, o etcétera. Bueno, como les comentaba, las entradas de mercancía se pueden presentar bien sea por un carga inicial de stock, unas entradas de mercancía sin referencia a una orden de compra. Por ejemplo, cuando el proveedor llegue y me dice, oiga, le dejo unas cajitas ahí para que las pruebe y me diga si le sirven o no le sirven, que son muestras gratuitas. Contablemente eso arma un lío tremendo, pero se puede dar el caso de una entrada gratuita porque el proveedor nos quiere dejar una muestra. Entradas con referencia a una orden de compra, que es la que normalmente se hace, una entrega entrante o una entrega posterior. Esto se presenta mucho en el caso de producción, cuando yo necesito hacer la entrada al sistema antes de que me llegue realmente la mercancía. También eso aplica mucho para WM en el caso de que yo tenga que disponer de ubicaciones físicas previas antes de que me llegue el material. En el caso de algunas importaciones se pueden hacer entregas entrantes simplemente para cerrar un proceso de contabilización, etc. Los movimientos de mercancía, por ejemplo, de centro a centro o de almacén a almacén. En este caso, por ejemplo, vea, tenemos un proveedor o un proceso de producción que nos está entregando al centro número 1, nos está entregando el almacén. Nosotros podemos entrar ese material, lo podemos entrar a nuestro almacén número 1, bien sea en estado de libre utilización, en control de calidad o bloqueado. Y de igual manera lo podemos trasladar. Sin embargo, si yo tengo el material bloqueado o lo tengo en control de calidad, tengo que moverlo a libre utilización para poderlo trasladar. Yo no puedo trasladar material que está bloqueado, ¿sí? O que está en control de calidad. Eso sí es por regla, eso sí digamos que no tiene vuelta de ojo. Si lo tengo bloqueado por alguna razón. Puede ser que lo tenga bloqueado porque estoy haciendo un inventario. Estoy haciendo inventario físico y de buena primera llego y lo traslado. No tiene su lógica. O que algún centro de costo me diga, oiga, yo necesito ese material, déjemelo reservadito y yo se lo traslade a otro lado, ¿no? Y lo que está en control de calidad, pues con mayor veras. Bien, y me lo puedo, una vez lo tenga en libre utilización, lo puedo trasladar a otro almacén o a la línea de producción o hacerle salida por venta o cualquier cosa, pero tiene que estar en libre utilización. Eso sí, no puedo hacerle absolutamente nada. Bien. Los movimientos de mercancía, por lo general, mínimo, generan un documento de material. Van a generar un documento de material, pero si el movimiento de mercancía me afecta a la contabilidad, me va a generar también un documento contable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el caso de Servientrega, donde nosotros podemos hacer transferencia de material de centro a centro, de almacén a almacén, se me va a generar un documento de material, pero no me va a generar documentos contables, porque no estoy afectando la misma cuenta contable, estoy afectando el mismo valor, no tengo ninguna valoración adicional. Entonces se me genera únicamente documento de material. Pero si yo hago una orden de compra y entro la orden de compra al inventario, me va a generar tanto el documento de material como el documento contable. Si hago una reserva, la reserva al momento de sacar el material del almacén me va a generar el documento material y me va a generar el documento contable.
porque estoy afectando el centro de costo o el proyecto al cual se está consumiendo ese material y lo estoy extrayendo de la cuenta de inventarios. Y también puedo hacer movimientos sin referencia y vuelve y juega. Si el objetivo de ese movimiento fue tocar las cuentas contables o afectarlo de alguna manera, me genera mi documento contable. Bien. Todo movimiento de mercancías se hace a través de la transacción MIGO o algunas transacciones viejas como la MB1B, MB1C, MB1A, pero la MIGO lo que hizo fue, o SAP lo que hizo fue crear unas transacciones que se llaman las transacciones Enjoy, y esas se encargaron de recopilar varias transacciones en una sola. Por ejemplo, el amigo me reúne un jurgo de transacciones en una sola. Tenemos también, por ejemplo, las de orden de compra. La orden de compra tenemos la ME21N. Si ustedes entran y ejecutan solamente la ME21, también les va a funcionar, pero les va a funcionar la transacción vieja, que se mantiene en los sistemas no solamente por compatibilidad, sino por efectos de desarrollo. Bueno, la transacción MIGO es un documento que tiene tres partes: una cabecera, un item overview y un detalle, un resumen y un detalle de posición. Curiosamente, lo único que se puede minimizar en la transacción MIGO son los datos de cabecera y los detalles de ítem. ¿Qué vemos así de importante en esta imagen? Que siempre vamos a tener una transacción, una referencia y un movimiento. Esta transacción lo que se hace es decirle al sistema si esto es una entrada, una salida, un traslado, un traspaso o una anulación, o solamente quiero visualizar. La referencia es precisamente esta. ¿Con base a qué estoy yo haciendo mi movimiento de mercancías? Y la clase de movimiento. La clase de movimiento es una clave de 3 dígitos y una letra. Y ahorita más adelante vamos a ver qué es esta clase de movimiento. Pero en el sistema estándar hay más o menos, yo te calculo de pronto unas 100 o unas 200, la verdad no sé cuántas clases de movimientos hay en SAP, pero hay bastantes clases de movimientos que me van a permitir cambiar la forma como esta transacción se comporta. Y tenemos obviamente también lo que les comentaba, el carga inicial de stock, que es una entrada sin referencia a ningún documento. Bueno. Cuando nosotros hacemos cualquier tipo de movimiento que me afecta a una contabilidad, siempre voy a afectar la cuenta de inventarios y voy a afectar el pasivo temporal, en el caso de una entrada de mercancías. Pero fíjense, por ejemplo, en este que tenemos en pantalla, para unas entregas gratuitas o unas daciones de pago. Si yo entro una entrega gratuita, pues no voy a afectar el pasivo temporal, ¿cierto? O una dación de pago. El pasivo temporal, yo lo mato con una cuenta por pagar a un proveedor. Luego, entonces, no debería tocar ni el pasivo temporal cuando hago una entrada gratuita, porque si no me quedaría una contrapartida abierta que tendría que matar contra ¿contra quién? Contra una orden de compra, contra una cuenta por pagar, perdón. En el caso de las daciones de pago y las entregas gratuitas, fíjate que yo obviamente contabilizo la cuenta de inventarios, ¿cierto? Y lo mato contra una cuenta de diferencias.
forma tal de que voy a balancear y no voy a tener ninguna contabilización como tal. No me va a afectar, lo único que de pronto me afecta es la cantidad de material que yo pueda tener en libre utilización. ¿Ok? En el caso de las entradas con referencia, en el caso de la orden de compra, pues como les comento, voy a afectar el pasivo temporal. En el caso de una orden de producción, no tengo que afectar ese pasivo temporal. Voy a afectar el proceso de producción. Entonces, por el lado de producción, se debió haber creado otro juego de cuentas contables que me van a facilitar ese proceso. Y como les dije, me he entrado bien sea a stock en libre utilización, a control de calidad o a stock bloqueado. En la recepción de mercancías, yo tengo diferentes formas de recepcionar mi material. Si lo recibo con referencia a una orden de compra o a un proceso de producción o a lo que quiera, lo puedo meter bloqueado al almacén. Este MBT que ven aquí, esta clase de movimiento, esto que estamos viendo aquí, este 103 o este 105, hacen referencia precisamente a esta clase de movimiento que está acá. Entonces, cuando yo voy a hacer una entrada de mercancías con referencia a una orden de compra, el sistema me va a asumir automáticamente de que me lo voy a llevar a un estado libre, en libre utilización. Y me va a arrojar aquí una clase de movimiento 101. Pero si yo le digo, oiga, no es una clase de movimiento 101, sino que va a ser un movimiento 103, me lo va a meter bloqueado al almacén. Me lo va a meter de una vez quietico. Es decir, pum, metí el material y el material ya quedó reservado o bloqueado para algún proceso en particular. Pero si lo meto como movimiento 101, pues me va a entrar directo a libre utilización. Todo en SAP funciona en base a esos movimientos o a esas clases de movimiento. Por ejemplo, yo tengo aquí este 103, que es un ingreso, una entrada de mercancía por orden de pedido no valorado, y tengo una devolución con un movimiento 124. Esta devolución es una devolución al proveedor. Por ejemplo, tengo aquí una entrada de mercancía con un movimiento 101, pero esto es para material valorado. Y si se lo quiero devolver al proveedor, se lo devuelvo con el movimiento 122. Ya cuando entremos a ver la transacción MIGO, vamos a ver que cada uno de estas clases de movimiento tiene su explicación en el match code y nos va a decir para qué es cada uno. Perdón. Bueno, para lo que son entregas entrantes y salidas entrantes, también vamos a utilizar las mismas clases de movimiento, 101 y 103, o 122 y 124. Esta clase de entrega entrante, solamente para que lo tengan dentro de su radar, es como cuando yo les decía de que yo puedo contabilizar el material antes de que me llegue al almacén. No va a ser el caso típico de Servientrega, pero existe la clase de movimiento para que yo pueda hacer un cierre de contabilizaciones o porque necesitaba que ese material entrara en determinado mes o en determinado periodo, o simplemente que fuera un proceso de importaciones. Bueno, la anulación. La anulación no es más que la reversión contable de los movimientos que
que han ocurrido en el sistema. Muchos casos se hace necesaria la anulación documental. Por decir algo, hice una orden de compra por 100 unidades de un material. Me llegó el material, el proveedor me despachó las 100 unidades, pero por alguna razón el almacén digitó 10. Con un error humano se le olvidó meter las 100 unidades. ¿Sí? Sí, eso he escuchado que pasa en otras empresas, pero aquí no. Y se fue para la facturación. En facturación llegó la cuenta de cobro, y la cuenta de cobro venía por las 100 unidades. Cuando fueron a hacer la transacción Miro para verificar la entrada de la factura, se dieron cuenta de que había un error. Ahí se pueden tomar varias determinaciones. Obviamente el sistema pues no grabaron la factura, pero digamos que también grabaron la factura solamente por lo que el sistema les permitió, que eran las 10 unidades. ¿Sí? Digamos que también se saltaron ese control. Si yo quiero corregir esa entrada de mercancías, tengo que hacer la anulación de la factura para ir a la entrada de mercancías y hacer una de dos cosas. O hago la anulación del documento o simplemente le hago la entrada por el resto de unidades que quedaron pendientes de entrar. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Ahí ya depende de ustedes cuál es la mejor práctica. Claro, ustedes deciden si o anulan y hacen todo en un solo documento o hacen otra entrada de mercancías, lo cual no tiene ningún problema tampoco. ¿Qué es mejor? ¿Da igual? Lo que ustedes deciden. También, pero pues si hay algún manual corporativo, en el modelo S o en el modelo E, pues dicen háganlo así. ¿No? Sí. Pero es que es por eso que pregunto. También depende, sí. Cuando veamos, ahorita se sale un poquito del alcance de esta charla, pero cuando veamos la parte de facturación, yo puedo hacer facturas con relación a la entrada de mercancías o a un vale de remisión. Yo puedo hacer esas jugadas en el sistema y no necesariamente contra la orden de compra. ¿Sí? O resulta que por alguna razón tocó anular el documento, simplemente va uno, le dice que es un documento de anulación, el sistema te va a pedir es el código del número del documento de material. El documento de material es este que está aquí arriba. ¿Se acuerdan que yo les dije que SAP siempre me va a generar por lo menos un material en cada movimiento, un documento en cada movimiento, que se llama el documento de material? Si me genera una afectación contable, me va a generar un documento contable. Pero el principal va a ser el documento de material. Entonces, cuando yo haga la anulación de cualquier documento, una entrada, una salida o un traspaso, lo voy a hacer es con referencia a este documento de material que SAP me va a generar. Y con ese puedo hacer yo mis anulaciones. Y pues como les decía, la anulación lo único que va a hacer es la afectación contable. Obviamente me va a descontar del inventario y me va a acreditar el pasivo temporal para hacer esa anulación en el caso de una entrada de mercancías. Bien. Traspasos y traslados. Los traspasos son un cambio de tipo de stock, de número de material de stock, y los traslados son el desplazamiento físico de un material de un punto A a un punto B.
Entonces, traspasos. De pronto no se nos va a dar mucho traspaso en Servientrega, pero tengo un material que les ponía el caso de del calidad primera y calidad segunda. Yo puedo hacer perfectamente ese traspaso. O puedo tener, por ejemplo, unos ERSAs, unos repuestos. Digamos que tengo unos filtros de aceite y necesito el filtro de aceite tipo A y solamente tengo filtros tipo C. Pero los filtros son perfectamente compatibles, ambos son equivalentes. Yo podría perfectamente traspasar de número de material a número de material y decir que ya no se llama B, sino que se llama A. Esto es aconsejable si ustedes tienen un pleno control de sus materiales y saben qué materiales son equivalentes a qué otros. En el caso nuestro, en el caso de Servientrega, esto, vuelvo y les digo, no creo que se vaya a dar. Nuestras referencias son muy estándar y pues no va a haber forma en que yo pueda reemplazar un material por otro. ¿Sí? Pero para que lo tengan en mente de que sí existe poder hacer un traspaso de material. De pronto sí se puede dar el traspaso de stock a stock, que es, es más como cambiarle el estatus de bloqueado y no bloqueado al material. Y lo que sí se va a dar mucho en las tres empresas o en las dos empresas es el movimiento físico de material. Es cuando yo tengo que enviarle material de un almacén a otro. Yo puedo hacer lo que SAP llama un traslado de almacén a almacén en un paso, que es salió del punto A al punto B en una sola transacción, afecté la cuenta de inventario en un lado, disminuí la otra en el otro, ¿sí? Y no hubo mayor complique ahí. ¿Qué se presenta aquí? Si yo soy el encargado del almacén de Pereira, por decir algo, pues yo no quiero que el encargado del almacén de Bogotá vaya y me mete y me saque inventario como quiera, cuando quiera y para lo que quiera. ¿Sí? Porque es que es un tema más de cadena de custodia. Y el tema de cadena de custodia es muy importante para SAP. Entonces, si yo solamente soy el encargado a nivel nacional de los almacenes, de pronto puedo hacer esas movidas. O de pronto es un proceso de producción que me están entregando. Entonces ahí sí sale de la línea de producción, queda en un área de certificación y le hago un movimiento de almacén a almacén en un solo paso y saqué de un lado y lo metí al otro. Y perfecto, ¿sí? Pero cuando lo estoy haciendo un traslado a un almacén que no está, digamos, dentro de la misma ubicación física, sino que es de Bogotá a Pereira, entonces lo que se sugiere es hacer un traslado de almacén en tres pasos. Ese traslado de almacén en tres pasos es un poquito más complejo. Ustedes vieron en su ME21N, que es la de la generación de la orden de compra, una clase de documento para los traslados, un pedido de traslado. Ese pedido de traslado lo que me va a solicitar o me va a pedir, pues ya no me va a pedir un proveedor, pero sí me va a pedir un centro suministrador y me va a pedir un centro y un almacén de destino, ¿cierto? Esto es como un de para, de dónde sale, de qué stock sale y para dónde va. Entonces, cuando yo hago el pedido de traslado, yo voy y lo saco del almacén. El material entra cuando lo he sacado, cuando lo he despachado del almacén, me entra a un estado en tránsito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo saqué y lo monté en un carrito y está ahorita viajando al centro, al almacén. Cuando llega al almacén, esta persona que recibe hace una entrada de mercancías con relación al pedido de traslado. Y ahí ya tengo mis tres pasos. Pedido de traslado,
salida de mercancías, queda en stock en tránsito y después lo meto al almacén. ¿Esto qué me permite? Me permite tener un control y saber qué materiales están en tránsito, dónde, en qué estado se encuentran. Y que solamente voy a afectar el stock del almacén destino cuando realmente me llega el material. En el traslado de un solo paso, pues des en cuenta que no tenía esas ventajas. Y el personaje o el dueño del almacén solamente se enteraba de que el material le llegaba en el momento que le avisaba. Bueno, veamos este caso. Tenemos este material en el almacén. Pero nosotros lo vamos a hacer al fin como, con los 3 pasos. Quedó definido que se hiciera por los dos lados, tanto en un solo paso como en los 3 pasos. ¿En qué casos? Si eso realmente lo define la operación, ¿sí? Pero el sistema lo puede hacer o está habilitado para hacerlo en ambos casos. De pronto se me ocurre, no, de pronto nada me ocurre, es que para el caso de Servientrega no se me ocurre en qué caso se utilizaría el de un solo paso. Sí, exacto. Sí. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos aquí 3 estados del material. Tenemos el estado en libre utilización, estado en control de calidad y estado en stock bloqueado. Yo puedo hacer un traspaso de stock a stock y utilizar el movimiento 322. Con el 322 voy a sacar de libre utilización y lo voy a meter a stock bloqueado por control de calidad. Y digamos que ese material que está en control de calidad no pasó la prueba de calidad. Entonces lo saco de control de calidad y lo meto a stock bloqueado con un movimiento 350. Y con un 349 lo devuelvo y un 321 y lo devuelvo hasta libre utilización. Des en cuenta aquí de una cosa. Hay unos movimientos que son pares y otros que son impares. ¿Sí se dan cuenta? Por ejemplo, yo puedo sacar de libre utilización a stock bloqueado con un 344 y de stock bloqueado meterlo a libre utilización con un 343. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes lo ven de una manera práctica, el código impar es la entrada de material y el código par es la salida de ese material. También pueden verlo como la misma anulación. Por ejemplo, en una entrada de mercancías con referencia a una orden de compra, el movimiento 101 es la entrada de mercancías al almacén y el movimiento 102 es la anulación de esa entrada de mercancías. Entonces, el impar casi siempre está asociado con la entrada y el par con la salida o la anulación de ese documento. Por ejemplo, este es un caso típico de un traspaso de material a material. Tenemos un código de material KE01 para el papel bond de 75 gramos, tamaño carta. Y tenemos el código de material KE02 para el papel bond 90 gramos, tamaño carta. Virtualmente son la misma cosa, pero por alguna razón nosotros en el inventario, nosotros a nivel de material, lo diferenciamos. Entonces simplemente, ¿qué se hizo? Como los materiales son equivalentes, se hizo un traslado, o un traspaso, perdón, de material a material con el movimiento 309, ya que los dos materiales son equivalentes y virtualmente tienen el mismo costo. De pronto unos centavos más, unos centavos menos, pero el material
es virtualmente el mismo. Esta observación es importantísima. Recuerden que nosotros tenemos varias unidades de medida en el sistema: la unidad de medida base, la unidad de medida de compras, la unidad de medida de ventas, la unidad de medida de almacenamiento. En ambos casos, el material debe tener la misma unidad de medida base para poder efectuar ese traspaso. La unidad de medida de compras y la unidad de medida de almacén realmente no nos importa, porque lo que nos interesa es que podamos homologar el material de la misma manera. Si mi unidad de medida base es aquí cajas, pues yo ya no podría hacer este movimiento, porque no tendría una forma estándar, de poder homologar ese tipo de material. El traspaso de almacén a almacén, pues es muy sencillo. Consiste obviamente en una salida. De un lado se debita y en otro lado se nos va a acreditar. Va a ocurrir lo mismo cuando estamos con stock en tránsito, cuando estamos con stock en traslado o cuando estamos en un movimiento de almacén a almacén en un solo paso. El objetivo siempre va a ser descontar del almacén de origen y acreditar en el almacén destino. ¿Cómo lo hacemos? Bien sea por el de 2, el de 3 pasos o el de un paso, ¿sí? Personalmente, vuelvo y les digo, para nuestro caso, vamos a funcionar más con el traslado en 3 pasos. Así a grosso modo, vemos el traslado de almacén a almacén en un solo paso. Movimiento 311 de libre utilización a libre utilización en el otro almacén. De control de calidad a control de calidad y de stock bloqueado a stock bloqueado o de bloqueado a control de calidad. Podemos hacer como queramos los movimientos, ¿sí? Desen en cuenta de que este proceso puede tener más bien más cosas en contra que cosas a favor dentro de nuestro esquema de servientrega. E incluso en el de Efecti. Pero tengan en cuenta de que existe. En 2 pasos, pues es una salida de libre utilización a stock en tránsito y de stock en tránsito a libre utilización en el almacén destino. Y el de 3 pasos, pues lo único que me involucra aquí es la orden del pedido de traslado. ¿Qué ventajas adicionales tiene el pedido de traslado? Yo puedo asociar costos de distribución, costos de traslado. Cuando nosotros sepamos cuánto nos cuesta llevar una estiva de Bogotá a Medellín, en ese momento podemos asociarle el costo del traslado a eso. Y de pronto podemos llegar a decir que la estiva de ese material aquí en Bogotá cuesta 15.000 pesos, pero en Medellín cuesta 20.000 pesos. ¿Por qué? Por el costo del traslado del material. Bueno, ¿qué pasa? ¿Nos estamos devolviendo? Aquí tenemos el ejemplo del pedido de traslado. El pedido de traslado básicamente se entra por la ME21N, generamos la clase de pedido de traslado, le damos la información del centro suministrador y el centro receptor. Prácticamente la condición más importante que aquí debe aplicar es de que las vistas de los materiales estén debidamente extendidas en el centro receptor. Si yo voy a trasladar una caja de Bogotá a Antioquia y el material no fue extendido a Antioquia, pues me va a decir que no
No me va a dejar generar la orden de traslado. O No me, sea que todos los suministros también toca extenderlos. Sí. Ay, sí. Todo material, sí. Al fin se puede hacer masivamente. sí se puede hacer O en el masivamente, primer pero no he hecho cargue, la prueba todavía. o en el primer cargue de esos materiales lo pueden hacer. No, son dos pasitos separados. Pero toca Y dejarlo ojalá se implementar. pueda hacer eso masivamente. Es por la MM17 esa que estábamos viendo. La otra transacción MB50 o 60, no me acuerdo cuál era. MB50 creo que era. No, finalmente no me cantó porque es todo dentro del mismo centro. Y yo lo necesito desde centro a centro. ¿Sí? Imagínate tú. No, eso es un paseo grande. Y realmente pues no es que sean muchos materiales, son que sean, nosotros manejaremos un portafolio de, póngale 50 materiales máximo, máximo. Sí, Lo que ya se fue lo de la DIANSI. En este momento sí. Porque con lo de la DIANSI eran porque 118 toca con los de la extender DIAN. el lápiz, el esfero, el corrector, la cosedora, Pero el eso líquido. finalmente no los van a comprar como material de consumo, Va para el gas. Es decir, eso va para el gasto. No, por eso. Pero igual hay que extender, porque yo hago traslado, o la salida la hago del clan que recibo todo a Barranquilla que necesitan el insumo. Y Barranquilla tiene que darle ingreso a ese material allá, o cómo lo harán. ¿Por qué? Es decir, es un material No. que se compra el gasto. Sí, yo hago el Si se ingreso acá en compra el Bogotá. gasto, sí, ten en cuenta que si se compra el gasto lo compré y me lo comí. porque le hagan el ingreso allá. O sea, por eso, en ese caso esos materiales no hay que mandarlos ponerlos en cada centro. Pues todo depende de cómo tú compres. Tú puedes poner dirección de entrega No, a cada digamos que una de las así como regionales. estoy aquí en Bogotá. Bueno, es decir, ahí ya tenemos que tomar la determinación si eso lo vamos a manejar como material no valorado y hacerle control por cantidad a todo eso, ¿sí? Forma tal de que tú puedas tener un stock de 1000 lápices y despachar 30 lápices a cada centro, ¿sí? Exacto, sí, pienso que esa es la forma que hay que hacer. Porque es que lo que ustedes quieren es también poder controlar esa cantidad de materiales. Claro, Entonces tendríamos que llevarlo como material no valorado. claro, porque ¿Qué hizo el modelo de eso? ¿Cómo lo quieren manejar? porque es que es lo que yo digo, ¿cómo me piden hoy 50.000 bolsas y el otro mes me piden 100.000? Y al otro mes 150.000 o las mismas 50.000. Entonces es lo que dice el Comité Económico aquí cuando compramos mucho material de consumo. Bueno, déjeme ver el inventario que hay. O igual, como compras decimos, venga Viviana, déjeme ver qué inventario tiene para que usted me Exacto, quede. Viviana, ¿cuántas bolsas me quedan? Viviana no tiene forma de saber cuántas bolsas le quedan si ustedes lo compraron como material de gasto. ¿Sí? No, por eso, de gasto no, o sea, por el tema de cantidad, es decir, es como no llenarnos de stock, de decirle, de Correcto. que yo como compra le pueda decir, bueno, almacén, usted me está pidiendo 2.000 lápices otra vez, ¿cuántos tiene allá ahorita? Sería llevarlo como material no valorado, le hacemos control por cantidad, ¿sí? Porque te lo van a pedir en algún momento, eso es ¿sí? lo que... Sí, digamos, por ¿Qué haces valor, hoy sí. día? Hoy día si te dicen, Viviana, ¿cuántas bolsas me quedan? Es que como trabajamos la cuenta transitoria, entonces el sistema me la Ay, la muestra. bendita 17. Es por la 16. Venga, por ahí llega un correo. Que ya No, no- por Doña ahí. Blanca dijo que a partir del otro año algo así. Por eso, que hacer las pruebas así las cuentas, pero sí. a partir del otro año Eso ya no puede ir. hasta que se acabaran lo que haya en las cuentas. Eso fue lo que dijo Doña Blanca. Y el Porque próximo año vamos a tener un chicharrón porque vamos a tener que volver a reparametrizar la OLC. Hasta que se acabara lo que había. Bueno, más trabajo para mí. Pero yo el próximo año yo el próximo año ya no estoy. no, pues lo contratamos por separado. Bueno, listo, ahí sí. Pero el presupuesto como de Villa. Yo digo eso así es porque yo sé que en algún momento les van a pedir y que no puedo tener el dato porque todo el gasto, Ahí va el... Entonces en ese orden de ideas lo llevamos más fácil.
compramos como material no valorado, se sigue imputando a los mismos centros de costo y tú le llevas el control por cantidad. Entonces lo que tenemos que hacer más bien es tomar una determinación, porque es que fíjense el problema que nos pasó con ventas, Con lo de porque Agua. sí, es decir, ella asumió que lo que se vende en los centros de distribución es mercadería, ¿sí? Y yo asumí que lo que yo iba a vender era verbo, ¿sí? Entonces ambos estamos en lo cierto, ¿sí? Pero ninguno está de acuerdo. Para mí es un verbo, que es una caja, es un material de empaque y embalaje, que simplemente le dieron la vista de ventas. En cambio ella asumió que era una mercadería, que es algo que yo estoy mercadeando. Pero ahí igual como, ¿cuál van a dejar o cómo es? Porque, Ella va a hacer el cambio de su parametrización a ver, a ver. bueno, Realmente nos quedaba a nosotros más fácil hacer el cambio. pero no sé, ya dijo que es en chicharronera, Sí, y es riquito. sí. Bueno, Más chicharrón país. sí, claro. Pero entonces, sí, o sea, yo le sugiero que hagámoslo así como dice Álvaro. El tema de esos suministros, todo el suministro llevarlo como no valorado y control por cantidad. Ajá. Bien. Esa es mi pregunta. ¿A quién se le va Es a lo que le cargar digo, todo bueno, ese ya que valor? le quieran decir a ustedes. Al centro de costo que ustedes digan de la orden de compra. ML Stop. Entonces nosotros teníamos que discriminar Sí, antes de pero enviar. Usted le diga, no, Oigan, aquí Rosa tiene una observación. no, ¿cómo hacerlo? Señora, cuéntame. Aquí Rosa tiene una observación que eso tiene un poco más de fondo. Rosa dice, oiga, ¿a quién le voy a cargar yo todo ese material cuando lo compre? Bien, ¿qué pasa? Cuando yo compro el material, yo lo puedo comprar o bien sea para el almacén o lo puedo comprar imputado a un centro de costo, ¿cierto? Sí. Estamos hablando de esferos, bolsas de papel, bolsas de plástico, cosas que realmente no se justifica llevar al inventario. Luego entonces se deben llevar al gasto, ¿cierto? Y doña Martica tiene mucha razón en sus observaciones de que no se quiere llevar al inventario toda esa vaina, porque es que no se justifica, Sí, no, ¿cierto? Sin embargo, es un material que sigue costando plata. El hecho de que yo me lo lleve al gasto y que contablemente ya no tenga ningún valor, sigue costando, sigue valiendo. Rosa dice, oiga, pero resulta que yo tengo una compra de 1000 esferos. ¿Eso quiere decir que yo debo saber a qué centros de costo voy a enviarle los 1000 esferos? Ojo, no porque sé. es que esa es una definición de fondo. Sí, es una definición de Así fondo. vaya con material no valorado. Claro. Pero sí, pero a nosotros nos llega la solicitud por 1000 esferos Ajá. del clan. Lo que pasa Correcto, es que pero ¿quién va a cuando- pagar eso? No, lo que Bueno, pasa en el es hecho que... de- Pues se supone que cuando ellos sacan el material se va al centro de costo que... Exacto, pero estamos diciendo que no va a ser, que va a ser material no valorado. Para que eso ocurra, lo que tú dices, eso debe ser material valorado, porque yo le estaría causando el valor, es el momento del consumo. Entonces eso va para el clan. ¿Sí me hago entender? No, lo que pasa es que cada centro de soluciones cuando hace la solución, la solicitud y se le envía, entonces va causado al centro de soluciones, al centro de costo del centro de soluciones, cuando hace el requerimiento. Por eso cuando tú me pones una solicitud por los 2000 esferos, ¿cómo la compro? al almacén. Luego ellos. Sí, pero De ellos nosotros hacen nos queda la valorado, 17, no, Por eso nosotros nos está queda la valorado. Y si transitoria. está el Eso es, gasto. Por ojo, eso, eso es queda una la definición, eso es una definición que nuestro amigo allá del modelo S y del modelo E van a tener que tomar. Porque yo esa parte de procedimientos, yo no la he visto por ningún lado, ¿sí? Y tienen que tener en cuenta esto. Oiga, voy a causar realmente el valor a los 1000, a las 9 regionales, es decir, voy a comprar 1000 esferos con 9 imputaciones múltiples, o voy a comprar los 1000 esferos causados al centro del costo del almacén. No, porque se sigue sobrecargando. como Se está diciendo, ¿no? castiga el centro del almacén. Tocaría el Entonces, proceso. Porque el almacén nunca lo sacaría. No, tocaría a las 9, tocaría a donde va.
No, pero entonces tendrían que valorar llevar el inventario a O, Es que o por eso desde la está con el compra contra la hacer compra imputación múltiple. Sí. Imagínate. No, pero es como se te ocurre que vamos a hacer. Ay, sí, como. Por eso es que me toca hablar con. Toca hacer una reunión Claro. con la señora Blanca. Hacer la imputación múltiple a 300 centros de soluciones. Si hay que hacerlo, lo hacemos. Pero si La pregunta- ustedes vienen y nos sí. hacen un tiempo muy... Vea, la pregunta es no esta. podemos. La cuestión, ¿Cuál es el nivel de, perdóname, cuál es el nivel de detalle que las empresas quieren llevar? Toca hablar con doña Blanca. Ese es el verdadero bollo. Ajá. ¿Sí? porque sabes, el trasfondo realmente no es para compras. Nosotros vamos a jalar una El trasfondo es solicitud. contable. Ellos son Sí. los que tienen, el que está haciendo No, la solicitud. también tiene es que transparente hacerle- para mí, es contable. No como porque, dice. no porque tú Sí. tienes que hacer el desglose en la solicitud y nosotros solamente jalamos la solicitud. No, y es la que grabamos. yo creería mejor, ¿sabes qué? Para no entrar en trasfondo de todo este tema, contablemente citar una reunión con la señora Blanca, la gente de modelo, respectivamente, para definir. Es Porque una en este decisión de fondo. Sí, porque en este momento nosotros la trabajamos con la cuenta transitoria, que es la 17, entonces por eso yo no tengo afectación nada, porque cada centro solicita y va cargada cada centro de costo. Entonces cuando yo despacho, o sea, yo te pido, pero me queda en una transitoria. Cuando ya yo despacho cada punto, ya va descontar al centro de costo respectivo. Entonces, o sea, no entremos en peligro, sino ya toca a ellos que nos definan. Maestro proveedor de servicios. Pero de todas maneras en la papelería sí, Sí, se puede algo. tomarla, no necesariamente. En todo, Creo que es ya que está es en todo, terminado, mira, en todo, o sea, No, en esferos, la en papel, están en todo lo que construyendo. pide. Ajá. Por ejemplo, en el Pero esa entrega. parte dice usted. Entonces, se supone que por la nueva normatividad, la 17 entraría a desaparecer, que es la transitoria. No, yo no estoy hablando ahorita de cuentas. O sea, La de no junta. importa. La cuestión cuál es, cuando tú haces una solicitud de papelería, las hacen mes a y es mes, un ¿no? campo requerido. Con lo que le pide Háblate cada con regional. mis doctores. Qué pena hacemos una interlocución aquí, un comercial, Una pausa. una pausa. Maestro de proveedores. Nos están volviendo a preguntar sobre la cuenta del acreedor o el tipo de acreedor. Que si es proveedor nacional, que si es proveedor extranjero, que si es empresa asociada, que si es... No los hemos definido. ¿Sabes qué pasa con eso? Para algunos casos no existe. El grupo de cuentas en extracción está en vacío. Entonces, ¿cómo hacemos? No sé, Yo les entrego los grupos de proveedores, Porque en este momento que es lo que me está que pidiendo. son para mí los grupos de cuenta en PeopleSoft. No sé, güey. O sea, a mí me pidió Adriana, el maestro de proveedores, con los grupos. ¿Qué proveedores? Proveedor nacional, proveedor de transportador, no sé qué, alianza, no sé qué. No sé, eso creo que no está en People. Eso No. toca subirlo manualmente. Es que creo que estamos hablando de cosas diferentes. Hay una cosa que se llama el grupo de cuentas en People para el proveedor. En unos casos existe el dato, en otros casos no. ¿Cuál es? El grupo de cuentas. toca mirar con quién, pues yo sé que doña Blanca y con quién más o con Espérame, miro la plantilla que definir no eso. No sé por qué eso cambia. No, yo Eso sé no es lo que que- le lleven inventario todo eso, toda esa... No, sí, pero toca definir lo que yo te digo. La 17 desaparece para el otro año, ¿sí me entiendes? Que es la transitoria que ahorita como Sí, eso controlamos, ¿sí? tiene que desaparecer. Sí, pero entonces hay que definir cómo quieren manejar lo de los centros de costos, lo del tema lo de los gastos, bueno, todo ese montón de cosas contables. Entonces hay que definir eso. Pues. Pero eso como tal no lo tomamos nosotros, nos tocará con lo respectivo. Gracias. Grupo de cuentas. Grupo de cuentas. Entonces es un campo requerido. Entonces, para algunos proveedores no sale el grupo de cuentas. Para otros, no. Está vacío el tipo. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? No, eso toca que lo valide con contabilidad, bueno, que son los que lo crean. Adriana y el
de lo que escribió Doña Blanca. Sí, por eso que... ¿Quién sería el Eso es lo que escribió Eso es lo que estamos cuadrando Que ojo, señores usuarios, claves, tener en cuenta los lineamientos para la ejecución de las lo pruebas. que estás Pues es que cuadrando las pruebas ya colocó algo que Sí, pues no es que nosotros lo estamos En la cuenta 17. ocupando los Por pobres. eso pero ahí dices- dice que hasta cuando se agote ya no se dejan usar esas cuentas Que para hablan hacer de lo que cuentas. decía ahí. Pero